Y se habla mucho de la convocatoria de Piero Cari más que la de Max Loren. Me parecería que uno de los dos va a ser convocado. En este caso, se le va a dar la oportunidad a Piero Cari. El representante Cari, a principio de año, cuando comenzó a jugar, Gianfranco Rebelli, el gordo estuvo en Europa con la información de Cari y todo. O sea. Esto es Al Ángulo, una edición más en esta semana con poco fútbol, pero con varios temas para conversar y compartir con los compañeros que hoy día están en el set. Recordemos que José está toda esta semana en Cusco porque se está preparando para correr el domingo, una carrera que es todo un reto. Le deseamos la mayor de la suerte si nos ve. Y hoy día nos acompaña David. ¿Qué tal? Hace unos días que no venía. ¿Cómo estás, David? Y siempre con el Flaco, con Diego y con Kikín vamos a tratar de cubrir un poco la información que está dando vueltas. Veíamos las imágenes de la preparación de la selección, con algunas noticias que nos hemos venido a enterar en el camino, que las vamos a conversar. La ausencia de Zambrano, que se va a sumar al equipo recién en Uruguay. La selección viaja el fin de semana. Esta posibilidad real de que Piero Cari y Max Loren Castro, no sé si uno, los dos, se sumen al plantel como jugadores convocados y puedan ser una opción, parte del recambio que se pide a gritos en la selección y que además en una selección que juega con un poco menos de responsabilidad, con un poco más de soltura, podría ser una linda oportunidad para que debuten en la mayor y tengan algunos minutos. En el fútbol sudamericano hay noticias, sigue habiendo mucho rumor alrededor de lo de Independiente y U de Chile. Aparentemente el fallo saldría a finales de la próxima semana. Se habla de que hasta el día sábado 6 tendrían plazo para dar un fallo en una primera instancia, pero que sería básicamente el definitivo en lo deportivo. Después podrán apelar a distintas situaciones desde lo económico o desde la sanción que le caiga a los clubes. De eso también vamos a conversar el día de hoy. En fin, hay mucho fútbol también de Europa dando vueltas. Algunas noticias, el señor Penny tiene noticias, me parece, del futuro de Piero Quispe. Hoy día se confirmó la presencia de Renato Espinosa en el fútbol europeo. En fin, algunas cositas que están dando vueltas y alguna anécdota que Penny nos quiera contar o que Kiki nos quiera contar para completar el programa. Está buena tu casaca. Está buena la casaca. Sí, mucho frío hoy, ¿eh? Mucho frío, ¿ah? Mucho frío. Yo sigo a Abraham Levy y decía que fue la tarde más fría de Lima en lo que va del año. Mira tú. Sí, porque la temperatura del mar estaba muy fría. ¿Estás jugando? Hoy no jugué. Porque con el piso mojado. Bueno, pero en donde yo juego tiene techo. Disculpe. Es una de las... tú sabes que es un problema y a la vez una ventaja. Es una ventaja para la lluvia, pero cuando tiras un globo muchas veces choca en el techo y se hace más complicado. Pero no sé, terminamos hablando de pádel. Voy a empezar por David Chávez, ya que Kikín siempre mete temas ahí. El pádel ahí. Saludar, lo cual se agradece por la espontaneidad. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Diego? Chicos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes. ¿Mejor? Sí, ya mejorando ahí. Un tema estomacal, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué comiste? Bueno, fue el cumpleaños de mi mamá y comí un pollo, creo que me hizo daño de las cremas, algo así. A veces pasa, ¿no? Que normalmente no me pasa, pero tampoco pues uno... Saluda a tu mamá, por favor. Pero eres guerrero, tú. Mi mamá, Tú eres guerrero para comer. Sí. O sea, tengo buen estómago, aguanto, pero tamén ya la edad va pasando factura. Ya tengo 35 años, entonces como que ya hay que... Tiene 35. Ya tiene 35, dice. Yo pensé que decía tengo 50. Claro. No, sí. Pero bueno, ahí vamos, en una semana distinta, ¿no? Una semana sin mucha información, sin mucha actividad por el tema de que para el campeonato. Creo que novedades en Viena después de muchos días que uno iba repasando los entrenamientos. La no presencia de Quevedo, que ha hecho una resonancia magnética, pero que aparentemente no sería nada de consideración. Por lo tanto, es probable que vaya a Uruguay. Se va a sumar también Zambrano. Y se habla mucho de la convocatoria de Piero Cari más que la de Max Loren. Me parecería que uno de los dos va a ser convocado. En este caso, se le va a dar la oportunidad a Piero Cari, que ha tenido una regularidad importante en Alianza Lima. Óscar Ibáñez está, más allá de que sabe que seguirá o no en el cargo en el futuro, pero está tratando de refrescar un poco la lista, ¿no? Que es lo que de repente se pide, también con la presencia de Burlamaqui y ahora con la posibilidad de tener a Piero Cari y sumarlo como el jugador 27, ¿no? Sí, también hay bastantes dudas de cuál podría ser el equipo titular. Falta mucho para el partido, falta exactamente una semana. Pero algunos nombres empiezan a dar vueltas como opción. Algunos saldrán de manera más natural en el 11, pero de eso también vamos a hablar un poco. Diego, ¿qué sabes de Piero Quispe? Algo te escuché en la mañana.
Sí, ¿cómo están, compañeros? Diego, a ver, Piero, el representante se está moviendo. Se está moviendo mucho. Está jugando, pero sin embargo Pumas quiere sumar un extranjero más. Exacto. Ese es el problema, ¿no? No es que no tiene continuidad, al contrario. Continuidad tiene, juega. No es titular en todos los partidos. Ha jugado algunos sí, algunos no. Piero no es un goleador. O sea, algunos dicen, no, que sí, que porque no hace gol. Piero no es goleador. Piero es un asistidor. Salvo que el arquero al otro lado sea... Totalmente, pero sí, a ver, lo dice, Diego lo dice porque... Pero dice, no, Piero no es goleador y yo me acuerdo goles de Piero Quispe y el primero que se me da en la cabeza es el que me hace a mí en el Monumental. No, Es un golazo. qué necesidad. Probablemente su mejor gol. Y es de los últimos partidos que la U se dio punto, ¿no? Se dio punto. Entonces, bueno, me haces... ¿Tú sabes cuando hablas esas cosas? A mí mi cabeza, mi computadora comienza y me acuerdo de varias... Así que tengo para varias anécdotas, pero... A ver, Piero es un asistidor y si tú quieres ver sus estadísticas, sí, pues a pocos minutos, a los minutos jugados, es más complicado que tengan más asistencia definitivamente, ¿no? Mientras más minutos, de repente tienen muchas más opciones, pero lo que sí es verdad es que le han tocado la puerta desde México, desde Brasil, son opciones que me dijeron que no van a ir por ahí, pero que ha llegado una que está... La verdad que es muy buena en el tema económico, en el tema deportivo. ¿Argentina? No, Argentina y Brasil, casi descartado. De Grecia hay una opción. Hay una opción de Grecia y hay otra que ha llegado que es muy buena y que él Lo está evaluando. le está evaluando, que parece que lo está seduciendo. Ese es un buen debate. Buenas noches, señor. Buenas noches, dije hace un rato. Ahora No te escuché. Yo tampoco. te dije buenas noches cuando te dije la de la casaca. No te escuché. Eso es un buen debate por justamente el primer nombre, pero Quispe también tiene parte en la conversación, que es el de Cari, por ejemplo. A Cari sabemos que lo siguen bastante. Hoy estaba con Fabricio Sierra en la mañana, que vive en Alemania y que su hija está jugando en primera división de Alemania ahora, del Hamburgo. Juega en la selección francesa de la sub-19 y todo. Y me hablaba un poco de que por Cari le preguntan también. Y tuvimos un debate, ¿es bueno que se vaya ahora? ¿Es bueno que se vaya después? La adaptación y de todo eso. Entonces de Quispe yo tengo un tema que es, se le está buscando equipo. Pero cuando se le busca el equipo a veces llega a un lugar donde el entrenador no lo pidió o no lo tiene ubicado. Entonces, si no se hace muy rápido pie en el equipo, termina siendo el más desechable. No por nombrar a Quispe, sino en general. Es un buen debate y no tiene una respuesta porque todos los casos son distintos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, y me voy a salir un poquito del fútbol peruano, lo que está pasando con X Fernández, el jugador de Boca. X Fernández se fue a jugar al mundo árabe a los 23 años, siendo un jugador seleccionable. Lo criticaron mucho y ahora está volviendo a Bayer Leverkusen. El Leverkusen, sí. Entonces, aparentemente Fernández en un año y medio, no sé cuánto tiempo ha estado en el mundo árabe, ha logrado generar una cantidad de dinero que para él era prioritario porque venía de un origen muy humilde, para darle tranquilidad a su familia en Argentina, y ahora ya se podrá concentrar en su carrera a los 24 años, metiéndose a un club tan lindo para jugar como el Bayer Leverkusen. Entonces, bueno, no todo el mundo tiene la suerte, además de que se calcen los tiempos y de que siga siendo el mismo futbolista. Eso depende mucho de cada uno. Pero en el caso de Quispe, que ya estuvo en México, si ahora le aparece una oportunidad, que desde lo económico es muy importante, porque es muy fácil, y esto es una lucha que yo le he tenido desde las distintas tribunas donde me toca hablar de billetera ajena, ¿no? No, el futbolista no tiene que pensar en la plata porque la plata va a llegar sola. No siempre. Hemos visto muchas carreras de chicos que salen y después el tren no vuelve a pasar. Por lo que tú dices, porque el técnico no lo quería. Entonces ese jugador te dice, bueno, a lo mejor hubiera sido mejor decisión agarrar el contrato grande, Lógico, asegurarme y después buscar la competitividad desde lo deportivo. Pero también hay que ver si esa persona o ese futbolista es el mismo, tiene la misma ambición, tiene la misma disciplina que cuando no tenía plata. Porque la plata, así no quieras, te cambia. Entonces, aparecen otras distracciones, aparecen otras situaciones, y cuando te quieres dar cuenta y quieres retomar y quieres volver a ser el jugador que fuiste, de repente ya no puedes.
Es que justamente yo tengo eso por lo de Cari. Porque Cari ahora, si no es ahora, va a estar en la selección, en los amistosos. Sé que a Ibáñez le ha gustado, que lo va a llevar a Uruguay. No sé si lo lleve como convocado o lo puede convocar, ¿cierto? Porque también hay bajas en el plantel. Van a haber más bajas probablemente. Seguramente va a pasar algo, ¿no? Siempre nos pasa que hay más bajas. Por ejemplo, en puestos me hace más sentido llevar a Max Loren, porque si Quevedo está en una resonancia, es que algo tiene y se ha lesionado Flores y Valera. Pero en el tema de Cari, es un chico que hace 2 años no tenía menores. Es un jugador que viene de jugar Copa Perú. Se integró a Alianza a los 16 años, 17 ya está en primera, lo vemos y claramente... Ahí te hago otra interrupción. Tú dices, no tenía menores. Tener menores en el Perú no te garantiza nada, porque los menores a veces no juegan. Es verdad. Entonces, de repente, Algunos que hacen menores y no llegan tampoco. Claro, de repente un chico que viene de jugar Copa Perú está más preparado que uno que juega menores. Mucho más partidos que... Porque tiene más seguro partidos, que tiene más partidos más bravos, tiene partidos más Tiene duros. otras Está condiciones. acostumbrado, digamos, a la adversidad, ¿no? Pero saben que la Copa Perú tiene Jugar otro en tipo de condiciones canchas. más difíciles, A jugar en o sea, condiciones difíciles. Ahora, gente ustedes, mayor. entonces, Y hay un montón de casos que no necesitan menores. Porque, Pero ojo, no, quiero ir a otro punto. En menores no solamente no crece el que gana 8-0, que no le sirve de nada ese partido, sino que el que pierde 8-0 tampoco le sirve de nada ese partido. O sea, un partido que no es... Ahora, No hay una fórmula. Si tú vas a jugar Copa Perú teniendo 15 años contra gente que es mucho mayor y es un partido de verdad y donde te pegan patadas y donde la vuelves a pedir después de que te duele y todo eso, ese partido te da un crecimiento que no te lo da a lo mejor menores. Claro, pero a lo que quiero ir es a veces el salto que nosotros podemos esperar de Cari. Por ejemplo, imagínense, porque 17 años con minutos en selección o convocatoria de selección más primera, es altamente exportable. Más aún con lo que está vendiendo Alianza. Entonces, imagínate que se vaya a un equipo en Alemania, no sé, al Hamburgo, por ejemplo, que es totalmente hipotético. Y él llega al Hamburgo, recién ascendido a primera división, lo ponen a entrenar y condiciones tiene. El chico es realmente bueno, pero a veces va a controlar mal perfilado porque en Perú te da, en Sudamérica te da, pero en Europa no te da. Si no te pidió el entrenador, si no sabes si llegaste por otros lados al Hamburgo, ese entrenador no te ve más y pasó la página y verá a otro jugador. Entonces a veces también es dónde va el chico o a qué club va y con qué expectativas va. Con un entrenador que lo va a poder llevar, si solo va por lo económico, no tengo ningún problema. Está viendo bien el tema. Igual tú, Diego, hablaste del Bayer Leverkusen y nosotros tenemos un compatriota trabajando para el Bayer Leverkusen, Sí, claro. que es Dieter. Dieter es un scout en Latinoamérica y también ve otros Para los que han estudiado mercados. Han estudiado administración deportiva o quieren estudiar administración deportiva, para mí el administrador deportivo más exitoso del Perú es Dieter Schereiber por lejos. Sí. Ha pasado por todas las etapas, ha pasado por clubes, ha pasado por marcas importantes. Sí. Tiene los contactos más importantes de un tipo... Y hoy Está con Messi. y se sentaba con el entrenador del Bayer Leverkusen, que hoy está en Real Madrid, con Xabi Alonso. ¿Y qué pasa? Esta es una información, sí. El representante de Cari, a principio de año, cuando comenzó a jugar, Gianfranco Rebelli, el gordo estuvo en Europa. Con los videos, con la información de Cari y todo, o sea... Tenía minutos en Alianza. La chamba del representante no es Claro. o sea, no es ya juego bien y listo. O sea, hay una chamba detrás y hay un trabajo detrás y hay que ir sembrando para después cosechar. Y Cari está siendo visto por equipos de Europa, sí, es verdad. Pero te digo, lo del Leverkusen, que no es humo ni nada. Es verdad, Nadie lo he hecho, lo estás diciendo. pero no es humo, sino que Dieter está atento también a los chicos que salen en el Perú. Sí, lo que más le gustaría a él es poder llevar un Por chico supuesto, peruano, claro. poder llevar. Él me habló hace mucho tiempo de Cotito. ¿Te acuerdas de Cotito de Cristal? Que estuvo en Brasil. Que lo estaban mirando. Yo me acuerdo que hablé con él. Y bueno, al final se fue a Brasil, a Flamengo me parece que se fue, o no me acuerdo de qué equipo se fue a un equipo de Brasil. Pero así él está atento, obviamente es peruano, quiere que jugadores peruanos también salgan, lo mejorcito. Y yo no digo que vaya a ir al Bayer Leverkusen. En Alemania están atentos a los futbolistas peruanos porque ahí estuvo Zambrano, estuvo Paolo, estuvo Jefferson, estuvo Felipe Chávez con Bayer. Bueno, está Chávez, pero Chávez no es formado en el Perú, pero Claro, estuvo no es escauteado. y ni que hablar Claudio, ¿no? O sea, Claro, pero, lo que yo quiero oír es, al final el jugador tiene que aprovechar, el representante no es en contra de ellos, pero a veces cuando los jugadores llegan, o cambia el entrenador también, y el entrenador no es el que lo pide, a veces la percepción es, este jugador necesita un par de cositas.
y no se las dan y terminan... Porque voy a ir a los 4 ejemplos que puse de Alemania, ¿no? Carlos Zambrano y Paolo se van sin debutar en el fútbol profesional peruano. A los 17. Teniendo sub-17, selección sub-17, selección mundial sub-17 en el caso de Carlos Zambrano. Carlos era cantolao, por lo tanto no tenía el camino para debutar. Paolo jugó un amistoso en la primera. Pero la formación de los dos, Paolo va al Bayern B, Zambrano también. Y poco a poco va subiendo. Terminaron de formarse en Alemania. Y eso no, ese es el camino. Para Cari, tiene 17 años. Claro, pero está el otro ejemplo, que es Claudio y Jefferson. Claro. Claudio y Jefferson. Ahora, Claudio y Jefferson... Claudio aparece en Pesquero, había jugado selección sub-17, había jugado selección sub-20 de volante, no, en las 2 selecciones menores Claudio juega de volante. Chale lo pone delantero en Pesquero, tiene el valor de irse a Chimbote, viene a Alianza, la descoce en Alianza 6 meses y se va a Alemania listo para jugar al día siguiente. De hecho, en los 3 primeros partidos de Claudio en Alemania metió 6 goles, 7 goles. El caso de Jefferson termina de crecer acá, primero se forma en Municipal, va a Alianza, la recontra rompe en Alianza, lo saca campeón Alianza, juega Copa Libertadores, es figura en Copa Libertadores, claro. Se arma y va a Holanda y va a jugar. Pero... Entonces, yo te puedo poner ejemplos de las 2 situaciones donde te podría decir que Cari se queda hasta los 21 años, le dé todo lo que le pueda dar a Alianza y termine de crecer acá. Pero acá hay un tema, Diego. Los jugadores que has mencionado eran titulares y prácticamente figuras de sus equipos. Pizarro llegó a ser titular goleador de Alianza, Farfán también. Pero aguanta, Farfán al comienzo no. Al comienzo era como Cari. Exacto, al comienzo. Pero después fue consolidándose. Claro. El tema hoy con Cari es que yo creo que tiene que hoy ir a buscar un lugar donde vaya a jugar. Porque no hay una certeza que Alianza sea titular. Hoy Alianza Lima tiene muchas opciones. La Peña, o sea, es bien difícil. Por eso te digo que es un poco complicado que pueda hacer el proceso. Ahorita estás hablando del último mes, Cari se ha desgarrado. Claro. Ha tenido un desgarro. El desgarro le ha tomado 3, 4 semanas. Está bien que se tome el tiempo para terminar de formarse, pero yo creo que Gorosito lo pondría. O sea, lo va a poner como opción. Pero, por ejemplo, si no llegaba Peña, yo lo veía a Cari como titular, ¿no? Como una posibilidad. Minutos va a tener. Minutos va a tener minutos, pero el tema es que sea titular. Para que tú tomes ese camino de los que hemos mencionado, tendría que tener una sostenida titularidad. Hoy en Alianza es complicado. Eso se lo gana. El tema es que hay muchos jugadores. Eso se lo tiene que ganar. Y otra cosa... A Jefferson y a Claudio en un momento determinado, a ver, era una gran discusión lo de Jefferson, porque Jefferson al comienzo increíblemente no hacía goles. Y lo que más era Jefferson en toda su historia en menores era goleador. Entonces todos sabíamos que iba a ser goleador. En algún momento iba a ser un gol. Le faltaba un goleador. Que Philip Butters, que en esa época era periodista deportivo, Philip Butters decía, comparaba a Orejuela con Jefferson. Y son de generaciones totalmente distintas y Orejuela jugaba en la U y en Alianza y a él le gustaba más Orejuela que Jefferson porque Orejuela tenía más gol. Decía, no, Farfán no tiene gol. Pero no tiene gol hoy día, pero va a tener. Farfán en su carrera va a hacer un montón de goles y de hecho los terminó haciendo. Y no había que conocer un poco la carrera de Jefferson, salvo cuando lo ponían pues, a jugar de puntero izquierdo muy abierto, pero igual Jefferson se las agenciaba para llegar al gol. A lo que voy es que si Cari es bueno, como creemos muchos que es bueno, va a jugar, va a terminar jugando. El jugador bueno se mete a los equipos. Eso no hay técnico que no quiera poner un jugador bueno. Aparte, tuvimos a Gorosito acá y Gorosito lo llenó de elogios. O sea, lo tiene... Lo mencionó con... Lo mencionó y lo tiene... Lo mencionó cerca de Riquelme. Totalmente. Entonces lo tiene bien considerado. Minutos va a tener Cari de todas maneras. O sea, ¿no? cada persona que lo analiza, lo ve o lo tiene, porque ahora también tengo esa sensación de la federación, del cuerpo técnico de Ibáñez, habla lo mismo de Caria. Y aparte es conchudo, no hay persona que no lo haya visto. Escalador, ¿no? Que eso no diga, mucho. Es una joya, es un diamante en bruto. Yo sí creo que físicamente tiene que mejorar tremendamente. Pero ese es el debate. O sea, se tiene que ir a fin de año, se tiene que ir unos años más, está listo para irse y no... Yo ahí, o sea, para cerrar la idea, porque parece que estuviera contestando o sea, no estuviera diciendo ni una cosa ni la otra, por los 2 ejemplos, es que yo creo que si aparece un club con un proyecto serio, por ejemplo, ¿no? Imaginemos esto del Leverkusen, que lo ha dicho Diego, yo lo sabía hacía un buen tiempo, pero tengo códigos. Mañana terminamos con esa. ¿Hasta cuándo? Mañana yo creo que... ¿Hasta cuándo dura el año? ¿Hasta cuándo dura el castigo con esa? Imagínate lo que hiciera el Leverkusen, que es un club espectacular, que se vaya mañana. A un equipo así que se vaya mañana.
porque en un equipo así lo van a terminar de formar. Es como Jefferson cuando fue Totalmente de acuerdo. al PSV Eindhoven. O sea, el PSV había tenido a Romario, había tenido a Ronaldo, lo terminaron de formar espectacular. Y cuando fue a Schalke, después Jefferson pudo jugar en donde él quisiera o la rodilla se lo permitiera. Pero, va digamos, como un proyecto, dices. Claro. Y en el caso de Paolo fue al Bayern. Claro. Y Zambrano fue al Hamburgo. O sea, fueron a buenos lugares, a lugares donde tienen paciencia, donde entienden de procesos, donde te esperan y donde eres un proyecto institucional, que es mucho más importante que ser el proyecto de un director deportivo o ser el proyecto de un técnico. No importa si el técnico te quiere o no te quiere, eres de la institución ha invertido. Apostando por ti. Está apostando por ti, invertido por ti, te sostienen. En algún momento te prestan, regresas, pero también igual también es cierto, parte de tu crecimiento. También es cierto que la personalidad del jugador es muy importante. Por ejemplo, tú lo conoces bien a André. André llegó a Sporting de Lisboa, al mes ya hablaba portugués y ya tenía 5 amigos en el plantel, amigos. A todo el mundo y hacía bromas, entonces, o sea, ese tipo de personalidades te ayudan mucho a entrar y a que la adaptación te sea más fácil rápidamente, ¿no? Si eres nostálgico, eres melancólico. Si te afecta un poco haberte ido del país, también la comida. Extrañas la comida. El perrito, o sea. O si vas y en el club no te conoce nadie porque te llevó un dirigente. Por eso. Exacto. O porque eres un buen negocio solamente. Sí, sí, porque existe eso. O sea, hay clubes de Europa que contratan a 50 jugadores para posicionarlos por ahí porque si te sale uno es una moneda al aire. O sea, no sé, el Girona, por ejemplo, contrataba a un montón de jugadores. No, pero el Girona es parte del Manchester City, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo lo de Kluivert. Claro, en el City... A Kluivert pagaron una barbaridad de plata, pero también algo tiene que haber pasado en el camino para que Kluivert... O sea, mi duda con Kluivert cuando se lo llevaron es que yo creo que Kluivert había desarrollado un estado físico a los 17 años que estaba muy por encima del promedio. Por lo tanto, tenía números, cuando tú hacías los números de la cantidad de veces que iba y venía, de la velocidad que iba, Kluivert a los 17 años era brutal. Ahora, a los 21 ya no era tan brutal. ¿Dónde estaba el techo de Kluivert? Mi sensación era que no estaba tan alto. O sea, que Kluivert llegó a los 17 años a un nivel que no estaba tan lejos de su techo. En el caso de Kari, yo creo que ha llegado a un nivel rápido, pero su techo es mucho más alto que un jugador como Kluivert. Porque ahora, no son físicas, son futbolísticas y técnicas. Ahora, ¿quién tiene la fórmula para eso? No la tiene nadie, porque si la tuvieran, o sea, alguien te podría hablar de Monchi y lean el libro, para los que les guste este tema, el método Monchi, que tiene toda una fórmula que la llevó al Sevilla y después la ha pasado por varios clubes, pero también se equivocaba. Y también hay factores que son absolutamente imposibles de controlar que tienen que ver con el entorno del jugador y cómo el jugador va a reaccionar a determinadas cosas. Ahora, el tema de la cabeza es súper importante. Yo digo una cosa, primero, Kari, si es que sigue jugando en Alianza y por ser bueno se gana el puesto, bestial, si le toca salir, esforzarse por tratar de llegar. Pero creo que hoy estos chicos tienen una gran oportunidad de meterse a la selección, porque poco a poco uno va viendo ciertos cambios, jugadores que van a dejar la selección, jugadores que de repente se van a resistir a dejar todavía la selección, otros que ya van a dar paso a nuevos chicos. Entonces creo que esta es una gran oportunidad. Si lo llegan a convocar, a él o a Max Loren Castro, que ya ha sido convocado con Fossati, tienen que sacarle el jugo minuto a minuto y meterse a la selección, ¿no? Tener cabeza para pensar no solamente en el tema económico, en el buen contrato y en el fútbol de otro país, sino saber que en unos años o para la próxima clasificatoria pueden ser jugadores de selección. Y yo siempre recuerdo una frase de Bengoechea, que es esas frases que se te quedan grabadas de un técnico, que es el día que Quevedo metió 4 goles con Aurich, dijo: Quevedo tiene que ser mañana la misma persona que jugó la semana pasada y no hizo ningún gol. Si él cambia o su familia o su entorno cambia porque metió 4 goles, tenemos un problema. Y ahora, la frase suena muy linda. Dicho sea de paso, un abrazo para el profe, que hoy leí que falleció su mamá, y para él, que es compañera acá en Gol Perú, ya que lo mencioné. Pero, a ver, la vida y en general los caminos de los futbolistas están llenos de dichos o de frases muy fáciles de decir y muy difíciles de poner en práctica en la realidad. Porque cuando te dicen, no, este chico como no tiene formación, recibió una plata y cambió. Yo conozco amigos que han hecho másters y recibieron una plata importante y también cambiaron. O sea, la educación no es garantía para que la plata no te cambie. Y es difícil ser la misma persona que eras una vez que tienes una cantidad determinada de plata que cuando no la tenías. Porque además el entorno cambia, tus necesidades cambian, tus gustos cambian.
y tu vida cambia en general, y la de todos los que están alrededor, o no la de todos. Entonces, ahí hay cosas que seguramente Diego puede contar con más, sin decir nombres, porque no estamos para romper códigos nuevamente, de cómo no todos saben convivir y manejar esa situación, y en algunos casos es entendible y es lógico, ¿no? No es fácil. Y sobre todo lidiar con esa... con ese... Muchas veces dicen que con el dinero te mareas, ¿no? Porque de un momento a otro encuentras las cosas mucho más fáciles, todo... El carro, llega el departamento, más, o sea, claro. Tienes mucho más acceso inmediato a las cosas materiales, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver mucho con los valores y las cosas que uno tiene desde la casa, ¿no? El ejemplo que has dado es exacto, porque yo también he conocido gente que no es futbolista y que ha estudiado y que ha recibido dinero y han cambiado. Bueno, es difícil de explicar por qué, ¿no? Es difícil de explicar por qué. O sea, si le pasa a una persona preparada... Tiene que ver con carencias, con cosas no trabajadas, con cosas que En han el pasado, cómo ha sido la vida. con el entorno que has vivido, con N situaciones, ¿no? Pero el entorno es importantísimo. Es importante el entorno quién tiene está... que manejar de todo, porque si comienza el entorno a cambiar y no lo protege, porque igual el futbolista es un producto en bruto que hay que cuidarlo, se va a complicar un poco el tema. O sea, Y lo tiene otro que también, partir mucho por eso. Lo otro también, David, es el futbolista, y es la verdad, asume responsabilidades muy joven. Entonces... Tiene familia muy joven también. Familia muy joven, asume la responsabilidad del papá, del mamá. De la familia a los 18, 20 años. Tal cual. Entonces, ¿cómo haces para que un chico de 20 años, para no ponerlo más joven, tenga que ser responsable de sus hermanos? Es una situación muy complicada. Ahí necesitas... el chico necesita ser la historia de un jugador muy firme. que estaba jugando en Europa, le estaba yendo bien, y el representante en un momento ve que mandaba mucho dinero al Perú. O sea, le mandaba, era como desordenado, constantemente lo llamaba a decirle, oye, deposítale a tal, oye, deposítale a tal. En un momento se da cuenta que el tema se estaba yendo de las manos. Entonces agarró y le dijo, mira, vamos a sentarnos y hazme una lista de las personas a las que tú quieres ayudar. Yo no te voy a decir que no a nada, pero a cualquier persona que no esté en ese... Y yo todos los meses le voy a mandar plata a los que están en esta lista. Y tú dime la cantidad ahora que no te han pedido, o sea, ahora que está frío, a tu primo, a tu tío, a tu hermano, la lista es la del tamaño que quieras, pero tú ganas tanto, ojo que estás mandando tanto, ¿no? O sea, sé consciente, pero ordénate. Y cuando te pida alguien que no esté en esta lista, Dile que no. Dile que no. Dile que no, porque si no lo has puesto en esta lista, en estos momentos que lo estamos hablando en frío, ya es un tema aparte y es un tema que tienes que evaluar y tienes, no, lo que pasa échame es que... la culpa a mí, dile que yo te manejo la plata. Lo que pasa es que después se convierte en cajeros automáticos. Y eso lo ayudó a ordenarse, porque si no, es muy difícil. Porque además está esto, ¿no? Los que no todo el mundo tiene la facilidad para decir que no. No es fácil decirle que no a gente que tú sabes que lo necesita y que tú en esos momentos estás viviendo con... no solo el sueño, sino estás viviendo con exceso. La plata te alcanza para un montón de cosas. Más de la que necesitas. De repente. Pero eso no va a durar para toda la vida. Entonces, hay un montón de casos. Hay muchos casos en los que hay jugadores a los que han agarrado los representantes y le han sacado plata y han comprado 5 o 6 departamentos. Y hoy en día agradecen tener esos 5 o 6 departamentos, porque si no, no tendrían propiedades. O sea, hay otros también que los mismos dirigentes de un equipo claro, le decían, ¿sabes qué? Dame tu plata, yo lo voy a invertir en mi empresa, y agradecidos de la vida hoy, sí, después de mucho tiempo, agradecidos con ese empresario porque hoy su dinero se multiplicó y están mucho mejor, están tranquilos, ¿no? O sea, hay muchos casos, ¿no? De gente que realmente te quiere ayudar, como ¿no? gente que los han perjudicado también. Y como la otra también, ¿no? Que creo que esos son los más sonados, ¿no? Porque son los que los que se hacen más mediáticos, ¿no? Es difícil igual, es difícil. Pero bueno, muy difícil. Nos fuimos un poco por el costado, por las ramas, pero volviendo al tema de Cari, es una posibilidad concreta que lo convoquen, es una posibilidad concreta que tenga minutos, que debute en la selección, y es una posibilidad concreta que empiecen el fútbol peruano a recuperar nombres importantes en ligas importantes, que creo que es bien irónico porque en el momento que teníamos, no digo muchos, pero teníamos un número importante de jugadores en el primer mundo del fútbol, teníamos partidos de Champions en los que jugaba la delantera del Bayern, eran 2 delanteros peruanos.
o una semifinal. Veíamos los goles cada día. Permanentemente teníamos semifinales de Champions con un peruano jugando semifinales de Champions. Y hoy en día ni de cerca. Bueno, Y los teníamos en clubes top, ¿ah? Joven, Marquitos López, que ha logrado clasificar con su equipo, y felicitaciones por eso, y les ha tocado Barcelona en el fixture, pero teníamos, o sea, Jefferson ha jugado semifinales de Champions con 2 equipos. No, estás hablando de Jefferson, de Pablo, pero Y estaba en Alberto, ese estaba- momento la selección no funcionaba, la selección no lograba clasificar. O sea, yo siempre lamento mucho el proceso a 2010 porque era el mejor momento de todos. Bueno, Diego fue arquero en uno de ellos, y jugamos el 80% de la eliminatoria con la mitad del equipo afuera. Por un tema, Por el tema disciplinario. Por un tema que no supimos manejar nosotros internamente. Pero en el 2006 llegábamos bien también. Pero ¿no? lo que voy es, yo creo que una de las cosas que tenemos que, claro, el 2006, pero la En campaña 2014 también. La campaña del 2006, Teníamos la jugadores campaña del 2006 arriba, fue una top, buena ¿ah? campaña. Probablemente este No- equipo no se llegó a de clasificar. esta convocatoria sea el equipo con... El valor crece y se modifica porque los montos de hoy no son los montos de antes, pero el valor real, esta debe ser la convocatoria más austera de la selección peruana en... Desde Popovic, Ah, te fuiste desde el 94. probablemente. No, sin duda. Es que el 2010 con las sanciones, ¿no? No. Bueno, lo que pasa es que esa, En el 2006 se convocaban jugadores de mucha experiencia, goleadores. desde- pues. sí, desde- Afano, desde- Rengifo. Bueno, o sea, la que Goleadores terminó en Perú. jugando la eliminatoria del 2010 si quieres. Ya, Claro, pero ya desde Popovic, es verdad. Sí, no tenemos una... Pero en esa que termina jugando con Uruguay en Lima, juega, si no me equivoco, juega Paolo y juega Vargas, que Sí. están jugando Y con esos dos ya, ¿verdad? Eso Tienes ya. razón. Hoy no tenemos un jugador que... con Popovic era Percy Olivares y Chemo. Y hoy no hay... De ahí Juan se va a Cruz Bueno, Azul. porque Juan se va. Pero después, hoy, no hay ningún jugador de la selección peruana que realmente valga más de 5 millones. No. De esta selección. No, ojo. y que juegue en equipos importantes. Claro, antes hablábamos de Vargas que valía un montón, Sumabas, Pizarro, Farfán, Guerrero, Vargas, Rodríguez.